Es necesario que nuestra alma se alimente de la palabra de Dios, que entendamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando le alabamos, cuando le glorificamos, cuando depositamos la ofrenda, nosotros estamos comunicándonos con Dios, agradeciéndole, cantando cuán grande es Él y diciéndole que le adoramos y le amamos con todo nuestro corazón. Pero con la palabra de Dios es cuando Dios nos habla y nos dice qué tanto nos ama Él a nosotros. Aleluya. Es cuando Dios contesta esa oración que hemos estado pidiendo y viene y nos alimenta nuestro cuerpo espiritual. Gloria a Dios. En este momento, hermanos, vamos a meternos en este tema que se trata acerca de la tentación de Jesús. Vamos a estudiar acerca de este tema que es tan importante para nosotros. No porque Jesús haya sido tentado, sino por lo que esa tentación viene a decirnos a nosotros acerca de nuestro Dios. Aleluya. Cuando empezamos a hablar acerca de la tentación, primero hay que anteponer una explicación acerca de qué estamos hablando. Santiago nos habla acerca de la tentación y nos dice en el capítulo 1 que nosotros, cuando somos tentados, nosotros no somos tentados por Dios, no somos tentados por Dios, Dios no tienta a nadie, sino que cada uno conforme a sus concupiscencias es atraído y seducido. Dios no puede ser tentado, porque Dios no tiene concupiscencias, Dios no tiene malos deseos, Dios no tiene ese pecado dentro de Él que necesita ser tentado. Y por eso es por lo que nos habla la Escritura y nos dice aquí en nuestro texto tema, allí en Hebreos, en el capítulo 5 que acabamos de leer, en el capítulo 4 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero nos aclara y nos dice, pero sin pecado. Jesucristo fue tentado, nuestro Señor Jesucristo fue tentado, pero no como nosotros. La tentación no surgió de sí mismo. La tentación no vino a ser un resultado de malos deseos que tenía dentro de él, sino que Satanás vino directamente a tentarlo. No es un mal sentimiento que surgió de nuestro Señor Jesús, porque Él no tiene eso. Él es santo. Permanece santo. Por naturaleza es santo. No puede haber mal en Él. Y digo no puede haber porque Él vive. Nuestro Señor Jesucristo es real. No es el que murió en la cruz del Calvario hace 2000 años. Es el que resucitó y permanece hasta ahorita como nuestro supremo defensor. Y el que habita en nuestros corazones realmente. Gloria a Dios. Pero les decía, a pesar de que no fue tentado de la manera en que nosotros somos tentados, a pesar de eso, su tentación nos viene a enseñar mucho del carácter de Dios. Nos viene a enseñar mucho de la naturaleza de Dios. Allí en San Mateo, en el capítulo 4, del verso 1 en delante, nos habla acerca de la tentación de Jesús y nos dice desde el verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús había estado junto al Jordán, pero del Jordán por el Espíritu fue llevado al desierto, junto a la orilla del mar muerto. De acuerdo a la historia nos menciona que había muchas fieras, había muchos animales fieros en ese desierto. Y San Lucas habla acerca de eso, y San Marcos
En su evangelio, en el capítulo 1 también nos dice eso, que andaba entre las fieras. El Espíritu lo llevó al desierto y dice la Escritura, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Empezó a sentir hambre, como seguro lo sintió Moisés cuando estuvo esos 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, hablando con nuestro Dios. Empezó a sentir hambre y de él no surgió ese deseo del pan. Vino Satanás a tentarlo y ese era el propósito de que él estaba en el desierto. El verso 1 nos dice que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Él estaba en el desierto, empezó a sentir hambre y Satanás muy pronto vino a tratar de hablar con él y tratar de convencerlo de que necesitaba él hacer algo al respecto. Y le dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermanos, si nos ponemos a estudiar estas palabras, nos damos cuenta de que hay dos cosas allí que no están bien. En primer lugar, está preguntando Satanás a Jesús, ¿eres en verdad hijo de Dios? ¿Eres en verdad Dios encarnado? Porque si eres Dios, si eres ese Dios todopoderoso, entonces convierte estas piedras en pan. Y la maldad en el hombre, el orgullo del hombre tendría que salir y decir, yo soy quien digo que soy. Pero como nuestro Dios es humilde, como nos dice el mismo apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, dice, hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese Jesús humilde hasta la muerte, que se anonadó, se vació a sí mismo. Él se había limitado en su actuar en esta vida. Y es lo que Satanás está tratando de hacer, que él deje, que nuestro Señor Jesucristo deje ese lugar de humildad y que se presente como quien él verdaderamente es. Y Jesús le empieza a contestar con la misma palabra de Dios. Y la razón de que le contesta, en vez de hacer que las piedras se conviertan en pan, es por esas dos razones. Primero, porque Jesús es Dios. Y Él no necesita demostrarle a nadie que Él es Dios, porque Él es Dios. Y segundo, porque Él, siendo Dios, no necesita convencerse a sí mismo de que Él es Dios. Satanás sabía que Él era Dios. Y en el desierto estaban nada más ellos dos. Entonces la pregunta viene a salir. Entonces, ¿qué quería Satanás? Era que Jesús en primer lugar se pusiera orgulloso y en segundo que le obedeciera a él. Pero Jesús le contesta con la palabra de Dios. Y aquí hay mucho, hermano, mucha enseñanza. Porque le dice el Señor, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca